Hola, bienvenidos a Mamá. Hoy estamos con un hombre que la verdad vamos a decir así entre nosotros que es poco común y habitual, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, aquí tenemos al valiente que nos acompaña hoy en Mamá, José Luis Casero, que es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, o lo que viene a ser lo mismo, AROE. Pero bueno, un poco más nos va a explicar José Luis qué es lo que significa exactamente AROE y para ir entrando en materia, les diremos que tiene mucho que ver con algo que en Mamá tratamos muchísimas veces y es la necesidad de conciliar. Pero, José Luis, bienvenido. Explícanos, ¿qué es AROE? Un saludo a todos y a todas. En primer lugar, pues mirad, AROE es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Lo que pasa es que tiene esa marca añadida de Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. No somos ningún organismo público, insisto, esto es un movimiento privado desde hace 15 años. Yo llevo de presidente 7 años y la verdad que gente anónima, empresas conocidas, empresas menos conocidas, que nos están apoyando pues, para llevar ese mensaje y esas acciones que nos gustaría que la sociedad española se implantasen de forma efectiva y real, vinculadas a la racionalización de los horarios y a derechos fundamentales tan importantes como son la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad de los españoles y españolas. Buenos días, José Luis. Buenos días, ¿qué tal? Es cierto que ahora mismo se habla mucho de esto, de la conciliación, de la racionalización de horarios, pero como bien has dicho tú, lleváis 15 años ya con la comisión, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado en estos 15 años? Pues yo he evolucionado mucho porque hace 15 años estaba en la administración con unos horarios absolutamente de locos, en los que se entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 11 de la noche. Sí, era un alto cargo, es decir, no he trabajado más en toda mi vida, pero también es cierto que te das cuenta de que la eficacia, la productividad, el trabajo tiene que verse complementado como algo tan lógico como el tiempo de descanso y tiempo para vivir. La sociedad ha evolucionado en positivo. Desgraciadamente, falta una pata de ese entorno social como son las fuerzas políticas y los gobiernos, tanto nacional como autonómicos. La sociedad en positivo, porque es un tema que está ahí en la calle, es un tema que la gente está muy sensibilizada, es muy consciente de la necesidad de un estado de bienestar que no solamente se vincule al trabajo, es decir, dame pan y olvidemos otro tipo de derechos, sino que creen que es posible trabajo digno, tiempo digno para disfrutar de ese trabajo, salario digno, todo muy vinculado a una necesidad de acompañar esa dignificación del ser humano en las diferentes facetas de su vida. Y desgraciadamente lo que comentaba anteriormente, los políticos y cuando gobiernan en su caso, pues parece que en público están de acuerdo, lo prevén en sus programas electorales, lo aplaudimos, pero siempre avisamos que vigilamos, que está muy bien afirmar las cosas, pero que forma parte de su responsabilidad, y lo dice la Constitución española, de promover las condiciones para que la conciliación, aunque no está establecido directamente, sino a través de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la igualdad y la libertad pues, sean reales y efectivas. Para nosotros no son simples palabras, sino que forma parte de nuestro día a día y seguiremos reclamando pues esas tipo de acciones y menos afirmaciones o proclamas muy efectistas cara a los medios de comunicación, pero que al final no quedan en nada para las personas que viven en este país. Entiendo un poco por lo que cuentas, ¿no? Que se podría decir que el objetivo final, digamos, de la entidad, ¿no? Es mejorar la calidad de vida, ¿no? Se podría decir. Sí, no Entonces, decir... bueno, como has dicho, ¿no? La conciliación real, ¿no? Entre la vida personal y la vida profesional es uno de los principales puntos, ¿no? Para conseguir ese bienestar, ¿no? ¿Por qué crees que tenemos en España tantos problemas, digamos, para conciliar, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas a los que nos enfrentamos y, bueno, cuáles serían sus principales causas, digamos? Vamos a ver, no quiero vincularlo al tema de la pandemia, indudablemente, pero antes de marzo del año pasado, España ocupaba el 5º lugar por la cola de los países que peor conciliación tenían en Europa. Es decir, un dato para no sentirse orgulloso. En nuestro país se ha producido una situación muy vinculada a la permeabilización del tiempo de trabajo y el tiempo personal. No somos capaces de separar
no somos capaces de gestionar bien nuestro tiempo de trabajo, le echamos más horas de las necesarias, y es por una sencilla razón: nadie nos ha enseñado a gestionar el tiempo. Yo insisto mucho en estos temas. El aprendizaje, se aprenden otras virtudes. Ya nuestros padres y madres nos decían de pequeños algo muy importante, es decir, cuidan muy bien del dinero y del tiempo, o dicho de otra forma menos glamurosa, niño, niña, no pierdas el tiempo. Es decir, fijaos qué tema tan importante, que con el paso de los años pues parecemos obviarlo, es decir, porque al final decimos, bueno, ahí está, entonces vamos a trabajar de formas muy rígidas, con lo cual eso no favorece la conciliación, la corresponsabilidad, la organización de las parejas en nuestro país, tengan o no tengan hijos. Tenemos un horario de almuerzo que en muchísimos convenios colectivos en nuestro país nos sorprendería la cantidad de ellos en los que establecen 2 horas o 3 horas para almorzar. Nadie en su sano juicio un fin de semana que no está trabajando dedica 3 horas para comer. Yo tengo 2 hijas pequeñas y comen lento, como buenos niños pequeños, y tardamos 45 minutos. Con lo cual estiramos ese tiempo de almuerzo en el trabajo, con lo cual iniciamos la segunda jornada laboral del día a las 4, 4:30, llega el jefe, jefa a las 5, fiesta, iniciamos otro proceso laboral y acabamos saliendo entre 7 y 8 de la tarde. Es decir, al final nos comemos ese tiempo personal que muchas veces lo dedicamos en nuestro horario laboral cuando deberíamos trabajar y no consultar la lista de la compra, no ver el periódico mientras uno está trabajando, que es lo que se hace en otros países europeos. Y la vida no nos da. No tenemos tiempo para disfrutar, para estar con los hijos, para tener hijos, para hacer comercio responsable. Y llegamos al final del día y nos encontramos con inicio de prime time televisivo en nuestro país a las 11 menos cuarto de la noche. Que no sucede, insisto, en ningún país de la Unión Europea, con programas en el que se canta, se cocina, todo, que en realidad no son programas ni de cantar ni de cocinar, son programas de relaciones sociales en el que se odian, lloran, además cantan, cocinan y terminan a la 1 de la mañana. Somos el país de la Unión Europea que duerme 1 hora menos de lo que deberíamos dormir, porque al día siguiente hay obligaciones desde el punto de vista de los chavales, desde el punto de vista si tienes que trabajar o tienes que buscar trabajo, y esa es una rueda muy viciosa en la que se entra en nuestro país. Hay evidentemente pues, buenas prácticas en organizaciones, hay casos particulares, pero un poco respondiendo a tu pregunta, es un hábito, una costumbre que nosotros desde Aroe nos negamos o nos resistimos a que se instale como el Spain is different. ¿Qué demonios es que somos diferentes? Es decir, somos como cualquier país, con gente que llora, vive, enferma, sonríe, duerme, muere. Es decir, no podemos considerarnos en ese arquetipo que muchas veces se nos pone del arco mediterráneo, que no sucede más que en nuestro país, en el que al final todo el tiempo parece que está destinado al trabajo, que es mentira, porque en nuestro país otro de los déficits muy importantes en las organizaciones es la carencia de una dirección por objetivos. Hay una dirección por tareas, pero no una dirección por objetivos. Se está comprando el tiempo del trabajador-trabajadora, cuando en realidad lo que al empresario, y yo también soy empresario, lo que nos interesa es el talento y el cumplimiento de objetivos, no comprar tiempo de persona. ¿Y cuáles serían entonces, digamos, las soluciones? ¿No? Son muy evidentes los problemas, ¿no? ¿Por dónde irían las soluciones desde nuestro punto de vista? Pues las soluciones van por 2 vías. Voy a empezar por la nuestra, es decir, ya basta tampoco de mirar a papá Estado y que venga a resolvernos los problemas. Es que esto es culpa del Estado, decir, ay, los prime time televisivos empiezan muy tarde, que sí, que es cierto. Vamos a empezar por la libertad individual. ¿Somos dueños nosotros de todo nuestro tiempo o quién es dueño de nuestro tiempo? Nuestros jefes, jefas, el Estado, el presidente del gobierno. No, seamos sinceros, es decir, hay cosas que podemos hacer. Yo ahora mismo estoy con vosotras haciendo una entrevista y tengo el móvil apagado. Yo no soy de los de decir, para mí el móvil es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Recordar la cantidad de parejas jóvenes que están juntos y están mirando el móvil. Yo siempre tengo una anécdota en Cádiz en la que estaba con mi mujer y mis hijas y estaba viendo un grupo, una pandilla de chavales de 16 años, chicos, que estuvieron 1 hora y media juntos sin dirigirse la palabra, porque cada uno estaba con su móvil mirándolo. Y yo decía, joder, menudo planazo. Es decir, es para reírse, pero también da muchísima pena, porque también sucede en las parejas que se van a cenar
y cada uno está mirando el móvil, no se sabe muy bien, no, es que el jefe me manda un correo, estás mirando, vete a saber qué demonios estás mirando. Hay un ejercicio de libertad individual. O la tele, pues apaga el botón, hay un botoncito rojo en los mandos a distancia en el que das el botón y sorprendentemente la tele se termina y puedes hacer muchas cosas, entre ellas descansar, que es un proceso fisiológico fundamental. Somos seres vivos, como nos ha demostrado la pandemia, organismos muy sometidos a alteraciones, y el descansar es un proceso fisiológico fundamental. Esa responsabilidad individual de saber aprovechar el tiempo. Es decir, un cigarrito, otro cigarrito en periodo laboral. A usted, si está trabajando, está fumando, está viéndola, es decir, es que no llego, son las 7 de la tarde y trabajo muchísimo, o estoy teletrabajando. Oiga usted, es decir, teletrabajar no es hacer las lentejas mientras trabaja, sino que es trabajar, que luego haga las lentejas cuando termine de trabajar o cumpla sus objetivos. Dicho esto, esa libertad individual, responsabilidad nuestra. Es decir, yo me esfuerzo mucho para conciliar y ser corresponsable con mi pareja en la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidados de hijos. Me esfuerzo mucho, me cuesta mucho, pero es posible. Entonces, no basta con decir, uy, esto es muy difícil. Mira, hay una encuesta tremenda en la Comunidad de Madrid, Cristina, Patricia, que os sorprenderá. La presentamos el año pasado en junio, llamada el Flexímetro de la Comunidad de Madrid, en el que hablaba del tiempo, qué es lo que hacen las mujeres una vez que trabajan y qué es lo que hacen los varones. Pues bien, el 90% de las mujeres ese tiempo fuera del trabajo lo dedican al trabajo, al cuidado de hijos, cuidado de hijos, tareas domésticas, ascendientes, descendientes, y el 80% de los varones lo dedican a hacer gestiones, a hacer deporte y a leer. Pues mirad, yo tengo 2 hijas, me niego a que yo en una sociedad que declara esos datos y que incluso puede generar una sonrisa. A mí no me hace gracia. Es decir, ¿qué pasa? Que las mujeres no pueden leer, hacer deporte y las gestiones, es decir, que incluso las hacen mejores que los varones. Quitemos esas etiquetas y los varones, asumir esa corresponsabilidad que es nuestra también, no solamente a nivel de derechos, sino de obligaciones, entrar en casa, no ayudar ayuda al tonto, es decir, sino asumir nuestros derechos y nuestras obligaciones de hacer cosas para lograr esa sociedad más justa. Eso desde el ámbito individual. Desde el ámbito público, pues sensibilizar en este tema. Se han perdido mucho los programas de sensibilización a los varones. Si hablamos de programas de corresponsabilidad y de promoción de igualdad, por ejemplo, nosotros teníamos uno en institutos y en centros de formación para los más jóvenes, se han ido perdiendo, es decir, y hay que insistir mucho, porque al final es un sentimiento que tenemos dentro en el que todos, salvo 3 descerebrados, estamos de acuerdo, pero que como buenos animalitos que somos en ocasiones, no digo por los varones, sino el ser humano necesita, decir, cambiar esas costumbres, cuesta cambiar esas costumbres, esos hábitos. Recordar que hasta el año 75 en nuestro país mi madre no podía firmar un contrato, necesitaba a mi padre. Es decir, y se consiguió gracias a mucho esfuerzo, muchísimo tiempo histórico de mujeres y algún hombre. Pues esto evidentemente exige por parte de los poderes públicos no solamente una creencia, sino también una actuación a nivel de sensibilización. Y luego muchas cosas que pueden hacer, que se producen muchas contradicciones. Nosotros llevamos años reivindicando un pacto de Estado nacional de conciliación y horarios racionales. Pues mirad, os confieso, hace 4 años, cuando Fátima Báñez, ministra de Trabajo, lo anunció, estando en el gobierno del Partido Popular, nos llevamos un alegrón importante, nos entrevistan muchos medios, bien, bravo, estupendo. Incluso hicimos unos papers, es decir, que nos pidieron, pues para darles un poco el enfoque de cómo había que hacer un plan estratégico de estas características, abriéndolo a todos los agentes sociales, fases, timing, etcétera, etcétera. Pues pasaron 2 años de gobierno en el que tenía mayoría absoluta y no se hizo nada. Y hace escasos 2 años, 2 años, con Carmen Calvo, la vicepresidenta primera saliente, pues en la inauguración del Congreso de Aroe, yo estaba al lado, anunció un pacto de Estado de conciliación y de horarios racionales. Vale, parece que siempre hay una excusa, es decir, una excusa, llámale tema catalán, llámale, y lo digo con muchísimo respeto, entenderme, pues una situación de pandemia, parece que siempre al final este derecho fundamental es como, bueno, vuelve usted mañana.
lo haremos mañana. Mañana, es decir, siempre va a haber una excusa cuando el Estado y los gobiernos de las administraciones públicas tienen muchísimos recursos, muchísimo talento de personas, o deberían tenerlo, para poner en marcha estas cuestiones, además de otras que están obligados a hacer dentro de sus responsabilidades políticas. En la flexibilización horaria, y aplaudimos cuando las cosas se hacen bien, aplaudimos el tema de la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad, que era un tema que nosotros empezamos a trabajar hace 7 años con Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Lo aplaudimos porque a mí como ciudadano me da lo mismo que sea un real decreto ley, una ley orgánica, una ley, una orden ministerial. Y soy de formación abogado, lo puedo llegar a entenderlo. Al final es la cuestión de decir que yo cuando tuve mis 2 hijas, tuve 2 semanas como autónomo de permiso de paternidad y ahora tienen más tiempo los varones. Me alegro un montón por ellos. El mero hecho de que no se me aplique a mí no significa que la medida sea mala, insisto, que eso es una tendencia muy española de como esto no se me aplica a mí, esto para otro. Es decir, seamos conscientes como sociedad. También aplaudimos el plan de corresponsabilidad, reciente, mal contado por parte del presidente del gobierno, porque es un plan de corresponsables para familias con escasos recursos, lo cual nos parece fantástico y fenómeno, pero no puedes venderlo como que es un plan de corresponsabilidad para toda la sociedad española, porque nos ha llamado gente diciendo esto qué bien, estupendo. Digo, no, para ti no se aplica para personas sin recursos económicos. Bravo, estupendo. Hay que seguir dando pasos, no nos podemos dormir en los laureles desde un punto de vista político y nosotros seguimos insistiendo con temas como la jornada intensiva durante todo el año, el bono de horas o el bono canguro establecido desde el punto de vista empresarial pero apoyado por la administración, la rebaja en el impuesto de sociedades y en el IRPF a aquellas empresas que puedan acreditar que realmente tienen un plan de conciliación y que además lo han puesto en marcha. Tengan el sellito A, B, C, D o E. Es decir, o no tengan ningún sello. Nosotros tenemos un sello, pero no es algo que lo queremos vincular a nosotros, sino vincularlo a la realidad. Yo hago esto, lo cumplo, venga, es decir, una rebaja en el que incluso ni siquiera hemos hablado de qué porcentaje. Eso se lo dejamos al Ministerio de Hacienda, que si no se pone de uñas. Pero un cierto reconocimiento fiscal a aquellas empresas que hacen los deberes bien. José Luis, ya hablábamos de esa corresponsabilidad entre padres y madres, ¿no? En tener un padre en una crianza con un papel activo. ¿Crees que llegaremos a esa crianza igualitaria? ¿Crees que pasaremos de que simplemente el padre se implique en baño al niño cuando llego del trabajo y yo ya con eso he cumplido? ¿Crees que llegaremos alguna vez a ese punto? Soy un optimista. Soy un optimista hasta que se demuestre lo contrario. Y además padre de 2 hijas. Es decir, yo, ahora que no nos escucha mucha gente, es decir, yo procuro planchar, pero además procuro planchar delante de mis hijas. Me esfuerzo. Es decir, además plancho bien. Me ha costado también. Claro que se puede llegar, pero una afirmación tan general, Cristina, como estás haciendo, es decir, ¿crees que llegaremos? ¿Cuándo lo veremos? Pues se tardará porque al final no nos podemos engañar. La sociedad española, el mundo es machista. Es un estado muy patriarcal, es decir, históricamente, no hace falta irse 400 años atrás, es decir, movimientos de reclamación de libertad, una mujer bruja, es decir, de ahí a la hoguera, es tremendo, es decir, quiero creer y creo que el germen está ahí bien servido, es decir, espero que no haya movimientos sociales o políticos que provoquen dar marcha atrás en estas conquistas sociales, porque al final somos absolutamente iguales desde la desigualdad. Es decir, yo aprendí en Derecho, cosas que aprendí, que la igualdad no es que seamos todos iguales, la igualdad es tratar desigualmente situaciones desiguales. Eso es realmente la igualdad. Parece un trabalenguas, pero es cierto, no es lo mismo la conciliación de un trabajador, de un funcionario, que la conciliación de un autónomo. Y ni siquiera dentro de eso no es igual la conciliación de un autónomo que de un comerciante o un restaurador. Y es un derecho fundamental de todos, pero no podemos tratar de equiparar o igualar absolutamente a todo el mundo. Pero lo que es un hecho determinante es que lo único que nos diferencia, es decir, a los hombres y a las mujeres es lo que es decir, sexualmente hablando, es decir, fuera. Pero somos seres humanos. Entonces, me niego a creer en una sociedad en la que estos principios de igualdad sean omitidos o sean
menoscabados o no se trabajen para que podamos estar como tenemos que estar, seres humanos, personas humanas, que es lo que nos caracteriza a todos y a cada una de las personas que estamos en este mundo. José Luis, si hablamos, cuando hablamos de crianza, no solamente hablamos de tengo que bañar al niño, tengo que darle de comer al niño, tengo que llevar al niño al colegio, sino además hablamos de toda la carga mental que eso representa. ¿Crees que los padres y las madres llegarán también a repartirse esa carga mental? Hombre, decir, no solamente espero, lo deseo. Fácil no es, porque los varones no hemos estado entrenados, desgraciadamente, decir, pero al final somos también una parte importantísima lo que educamos. Y si educamos en igualdad, tenemos la posibilidad de generar una generación más igualitaria. Si ven ejemplos en casa, los malos ejemplos que verán fuera o en los medios de comunicación, pues se van a ver un poco atemperados. Es una lucha permanente desde ese punto de vista. Mirad, os voy a dar una encuesta que hicimos, un poco al hilo que estabas comentando. Mirad, al gobierno y a las empresas, las personas, no hablo de sexo, les piden fundamentalmente flexibilidad horaria de entrada y salida, la adecuación de los horarios laborales a los escolares y facilitar el teletrabajo. Pero si distinguimos por sexo, las mujeres piden al gobierno y a las empresas, fijar, educar para la igualdad y la corresponsabilidad, ayudas económicas para el cuidado de hijos o personas dependientes, reducción de la jornada de trabajo durante las vacaciones escolares y salidas por emergencia o facilidad para la elección de vacaciones. Eso las mujeres. Los hombres, ¿qué es lo que piden al gobierno y a las empresas? Abogan por la desconexión digital o la reducción del tiempo de comida. Si rascamos un poco en lo que hemos comentado, es muy revelador, es decir, porque lo que nos demuestra es que las mujeres siguen con ese foco en el trabajo y en mi entorno, en mi familia, y los hombres siguen con el foco en mi trabajo, o sea, desconexión digital y reducción de tiempo de comidas para tal vez poder tener tiempo y tal vez colaborar en las tareas domésticas, pero no hablan absolutamente nada, sino que es una reclamación laboral y las mujeres una reclamación laboral y social. Entonces, estos datos, estas reclamaciones nos dicen que todavía estamos en un proceso bastante defectuoso para llegar a una sociedad igualitaria en la que los varones estén en modo chip tanto en el trabajo como en familia. Yo siempre les digo a muchos varones cuando estamos así en entornos públicos, digo, mirar, a veces cuando se te oye hablar de tu empresa, que no es tu empresa, eres un simple trabajador, con todo mi respeto, no eres el dueño de la empresa, hablas de mi empresa que se te llena la boca, M mayúscula, mi empresa. Pues bien, de tu empresa te pueden despedir, pero de tu familia también te pueden despedir. Con lo cual, cuidemos un lado y no olvidemos el otro, que es fundamental. Y vamos a volver a la pandemia. Hemos puesto sobre la mesa, ¿no?, el teletrabajo, como las ventajas, pero bueno, también el teletrabajo no solamente son ventajas, ¿no? El teletrabajo también tiene sus contras y es que ahora parece ser que la jornada laboral son 24 horas y que hay que estar ahí al pie del cañón y que la vida personal, familiar se acaba porque como estás en tu casa y no estás haciendo nada. José Luis, ¿cómo valoras tú esa alternativa, esos pros y esos contras de teletrabajar? Vamos a ver, antes de tomar determinaciones, yo eso lo aprendí en el Ayuntamiento de Madrid, hay que informarse, analizar, ver lo que hace tu entorno, competencia, hablo desde incluso un punto de vista empresarial, y ya con esa información tomar decisiones. Podrás acertar o no, pero ya, es decir, es aplicar el sentido común de forma razonada. Nosotros abogamos por el teletrabajo antes de la pandemia. Es decir, no es algo que... Uy, perdón, es decir, es que tengo aquí conectado, ya está. Es decir, conectar el móvil con las nuevas tecnologías. Es decir, lo tengo aquí apagado. Pues nosotros defendimos siempre el teletrabajo tipo inmemorial, 6, 7 años.
pero un teletrabajo que favoreciese la conciliación, evitar desplazamientos, favorece la incorporación al mercado laboral de discapacitados, reducción de huella de carbono. Fijaos, es decir, no he nombrado la palabra pandemia. Es decir, lo que vivimos a partir de marzo del año pasado, marzo, abril, mayo, junio, eso no era teletrabajo, no nos engañemos. No le pongamos el estigma a una simple herramienta de modelo de organización de trabajo, porque lo que hicimos fue sálvese quien pueda. Aquí cogimos los discos duros sin la ley de protección de datos, saltó por los aires, nuestras casas no estaban preparadas para teletrabajar, o por lo menos para estar como hemos estado, en el sentido de tener a los niños conectados online o no, es decir, si tienes ordenadores. A mí me hacía mucha gracia una profesora en el colegio de mis hijas y nos mandéis esto escaneado. Y digo, ¿usted qué cree? ¿Que tenemos aquí un escáner, impresoras láser, 50 ordenadores? Es decir, yo no soy representativo, pero la gran mayoría de la sociedad pues tiene sus dificultades. La fibra óptica está prevista en domicilios pues, para ver la tele y 2 cosas más, no para que 5 personas estén conectadas. Y no todo el mundo tiene un jardín maravilloso, es decir, con árboles, sino en pisos de 60 metros y 4 o 5 personas. Si encima la suerte es que tienes un entorno familiar, llamémosle saludable, óptimo. Pero claro, si el entorno familiar no es saludable, óptimo, y tienes que convivir con tu maltratador, pues entonces la cuestión se complica muchísimo. Entonces, olvidemos, eso no ha sido teletrabajo, eso ha sido, insisto, sálvese quien pueda. No he encontrado otra expresión más simple, pero es así de cierto. Ya volviendo a un cierto ritmo de cierta normalidad, desconfinamiento, sales con mascarillas y mascarilla. Claro, nosotros consideramos que el teletrabajo óptimo es el teletrabajo a tiempo parcial, que combine la presencia 3 días con el trabajo a distancia en tu domicilio 2 días. Eso para nosotros es el teletrabajo que favorece la conciliación, que favorece el resultado empresarial óptimo, la productividad, la competitividad, reduce costes también para las empresas. Y desde ese punto de vista nosotros esperemos que sea un modelo que se quede. Y ahí entra el problema, el gran problema que antes señalabas. Yo también he oído, Cristina, el tema de estoy 24 horas, está conectado. No nos engañemos, no nos engañemos. Antes del teletrabajo, no lo digo por ti, no sabías gestionar el tiempo. Durante la pandemia no sabías gestionar el tiempo y posiblemente a día de hoy no sabes gestionar el tiempo. Es decir, el que calentaba la silla en época de normalidad se ampara ahora en que está permanentemente conectado, es decir, la famosa pantallización. Y siempre tenemos la tendencia natural a los seres humanos de echar la culpa a jefe, jefa. Hay de todo, hay de todo. Hay jefes, jefas, que ha pasado, ya a mí me pasó con un socio que me llama un sábado a las 8 de la tarde, como estás en casa y no tienes otra cosa que hacer, pues mira, tengo otras cosas que hacer, que estoy jugando al parchís con mis hijas, un magnífico campeonato que organizamos los fines de semana. Vamos a ver, es decir, pero también hay gente a nivel personal que se conecta al ordenador, cree que está trabajando, está viendo, por un lado, lo que dicen los medios de comunicación, y tu trabajo no es ser una agencia de comunicación, lo que dicen los periódicos del fútbol, las olimpiadas, tal, o a ver qué hace el perro, las lentejas, y al final, como no hay una dirección por objetivos, sino por estancia, te encuentras que a las 7 de la tarde has estado permanentemente conectado al ordenador, pero no has hecho nada de lo que se preveía que tenías que hacer, porque no tenías ni idea de gestionar el tiempo. Entonces, creemos que el teletrabajo tiene que ir acompañado de medidas formativas en las organizaciones para enseñar a la gente a gestionar su tiempo, que hay técnicas y modelos, yo doy clases en ese sentido, y también a los jefes y jefas, a los managers, es decir, porque estaban acostumbrados a gestionar gente ahí, cerquita. Y cuando uno tiene que gestionar y liderar en remoto, las cosas cambian. Ya no es igual. Y salen a florecer tus inseguridades. ¿Qué estará haciendo Cristina, Patricia? ¿Estarán trabajando o estarán haciendo otra cosa? Voy a llamarlas para ver para que sientan la tensión. O voy a poner una reunión. No hay motivo para la reunión, pero se la voy a poner para que sepan que estoy ahí pendiente. Oiga, usted tiene que aprender a dirigir. Dirigir es algo más allá de tener un nombre en una tarjeta. Dirigir es asesorar, orientar, ayudar, controlar, fiscalizar, sí, pero no solamente es controlar, fiscalizar, sino también marcar objetivos. Es otra cosa diferente. José Luis,
muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que aquí tenemos mucha pana para cortar. Podríamos estar todo el día y no acabar nunca. Lo sé. Lo del teletrabajo, bueno, yo decirte que a mí me hubiese gustado como solución, aunque fuera para la pandemia, pero yo no pude. Yo tuve que seguir yendo a trabajar físicamente al sitio. Y como otros muchos, ¿no? Que tuvimos que ir. De todas formas, sí que te digo que sí que es bien cierto que muchas veces no sabemos gestionar el tiempo, también es cierto que a veces se aprovechan para pedirte las cositas de última hora, según en qué profesión trabajes, que sabes que tiene que salir, que no da tiempo, pero bueno, como estás ya en tu casa y el autobús te lo vas a ahorrar o no vas a hacerte la conducida en coche, pues aprovechas esa media horita y ya vas y lo subes, ¿sabes? Y ya pues te puedes hacer la cena o lo que tengas que hacer. Que también lo hay, José Sí, Luis, sí, muchísimas hay gracias. mucha casuística, claro que sí. Pero hay que Ay, esforzarse, sí. insisto, porque es posible, otro modo de sociedad es posible. Es decir, jolín, si somos padres y madres, nuestra responsabilidad es dejar una sociedad mejor a nuestros hijos y hijas. Es decir, y tenemos que esforzarnos. Y la verdad que si uno hace balance a día de hoy, al margen de situaciones externas, no estamos saliendo muy bien parados. O sea, tenemos que seguir esforzándonos un poquito mejor para que las cosas sean mejor. Es verdad también que como, Pues sí, José Luis. es verdad que como no podemos cambiar a los jefes, pues sí que podemos abogar por cambiar nuestra responsabilidad, como decías. Es cierto, es cierto. Pues muchísimas gracias Bueno, pues por con esta estar ahí. reflexión, no, gracias a ti, José Luis. Con esta reflexión nos vamos a despedir ya, mi mamá. Volveremos, como siempre, pues con más temas que nos interesan a todos, a ti, a mí y a la sociedad en general. Como estamos charlando aquí, seguiremos luchando por una sociedad más igualitaria en la que haya más corresponsabilidad y también más conciliación a la hora de tener una vida, oye, porque no todo en la vida es trabajar ni cargar con el 100% del peso del trabajo, del niño, la niña, la casa, el perro, Dios mío, que nos volvemos todos locos. También tenemos que tener tiempo para disfrutar. Y como dice José Luis, yo me quedo con él. Cuando salgas del trabajo, pues te apagas el móvil. Y cuando te sientes a tomarte algo en una terraza, disfruta de los tuyos, en lugar de estar chateando, que eso también lo vemos mucho. Muchísimas gracias, nos despedimos y volveremos, como siempre, con más historias reales. Hasta entonces, se cuidan y si quieren, se suscriben.